Y sean todos bienvenidos en esta mañana, una mañana un poquito fría, ¿no? Poquito. Un poquito lluviosa, poquito. Está lloviendo desde, yo creo que llovió toda la noche. Y ahorita congelado, pero mire, usted está aquí. Dile a la persona que está, a tu lado, eres un valiente. ¿Y sabe qué pasa? Que Dios bendice a los valientes. ¿Sabía usted eso? Dios bendice a los valientes, bendice a aquellos que vencen toda contradicción, que vencen todo impedimento y llegan a hacer lo más importante. Porque que me moje un poquito, que tenga un poquito de frío, realmente eso no importa tanto a lo grande que voy a recibir de parte de Dios. Esa es la mentalidad de un valiente en el reino, amén. Entonces, pues bienvenidos en esta mañana. Sabemos que Dios nos bendice, nos ha bendecido con un tiempo muy especial en la presencia de Dios. Venga siempre listo a adorar a Dios. Amén. Porque por eso se llama una casa de adoración, eso, donde adoramos al Rey. Entonces venga siempre con ese deseo, con ese anhelo, porque cuando usted adora, cosas suceden. Cuando usted adora, la gloria de Dios se ve. Amén. Amén. El día de hoy es 31 de enero. ¿Cómo está pasando el tiempo de rápido, no? O sea, 31 de enero parece que fue ayer que comenzamos el año y ya estamos terminando el primer mes. Parece que fue ayer que Dios nos dio esta palabra tan tremenda que puso en nuestros corazones, nuestra palabra del año, ¿no? El año donde Dios, ¿qué? Iba a promovernos a niveles desconocidos. Parece que fue ayer. Llevamos un mes, este es el quinto domingo en donde Dios nos ha estado direccionando, o sea, Él nos direccionó a través de su palabra. Esto es lo que quiero hacer con ustedes. Y llevamos 5 domingos con una serie de mensajes a través de la cual Dios nos ha estado dando las instrucciones de cómo hacer, qué tenemos que hacer para poder entrar en eso desconocido, qué no podemos hacer, qué debemos hacer para poder lograr lo que Dios dijo que íbamos a lograr en este año. O sea, no solo nos direccionó, nos dio un norte, sino Dios nos está mostrando cómo llegar ahí. Amén. ¿Todos hasta ahí? Dios lo está haciendo en una forma sobrenatural. Ahora, no solamente nos direccionó y nos está dando las instrucciones, sino Él está respaldando su palabra. Mire que nosotros acabamos de terminar una semana increíble, diga conmigo increíble. Sí, dimos comienzo a los grupos de conexión el lunes, grupos de conexión para toda la iglesia. O sea, todos ustedes están invitados. Si usted no está en un grupo de conexión, está invitado para que se conecte. Bien sencillo, vaya a la página web nuevavidainternacional.org. El primer banner que le sale, la primera promoción es regístrate en un grupo de conexión. Entras ahí, te registras y listo, alguien del equipo te contacta y puedes ser parte de un grupo de conexión facilito. Dígale a la persona que está a su lado, más fácil no se puede, hermano. Dígale, más fácil, es que ya más fácil, ¿no? O sea, ya más fácil, ya no sé qué más podría ser más fácil. Pero hemos visto la gloria de Dios solamente entrando. O sea, no estamos ni siquiera en el medio del camino, no estamos ni siquiera 25% del camino, ni siquiera el 10% del camino, ni siquiera el 1% del camino. Simplemente pusimos el pie en el Jordán y ya Dios lo detuvo. Si usted puede decir amén, diga amén. Si no, está bien, pero denle un aplauso al Señor fuerte. Simplemente dimos el paso y Dios está haciendo cosas gloriosas. Ya estamos escuchando tremendos milagros, tremendas cosas que Dios está haciendo. ¿Y saben qué es lo que Dios me decía? Lo que pasa es que yo he puesto mucho en ustedes, pero lo tenían escondido. Lo que pasa es que yo he puesto mucho en ustedes, pero lo tenían guardado. Lo que pasa es que yo he puesto mucho en ustedes, o sea, llevan años y años y años y años de preparación, pero no lo han practicado, no necesariamente en su vida individual porque se ha hecho, pero no lo han puesto, no lo han practicado, no lo han llevado a la práctica con otros. Entonces, yo ya los preparé, lo único que necesitan es dar el paso, empezar a practicar. O sea, no sé si es la mejor palabra, pero empezar a usar lo que Dios te ha dado a favor de otros y entonces vas a ver mi gloria. Y es lo que estamos viendo. Dios haciendo cosas maravillosas a través de personas que como usted y como yo. ¿Puede usted creer eso? Que Dios puede sanar una vida a través de las líneas de comunicación, a través de los medios de comunicación, ¿sí?
y puede sanarla sin ni siquiera un toque físico. Pues ya lo vimos antenoche. Una mujer llegó totalmente acabada a un grupo de conexión, totalmente acabada. Hablaba de que estaba con ganas de suicidarse, había perdido su trabajo, su marido, o sea, estaba en una situación increíble, terrible. Se dio la palabra, los muchachos dieron la palabra, ella fue altamente tocada, terminaron el grupo de conexión. Cuando terminan el grupo de conexión, la muchacha empieza a decir, no, o sea, hay algo más aquí, necesito algo más. Entonces los líderes o los anfitriones dicen, no, pues entonces vamos a orar por ti, vamos a orar para que Dios quite eso. El pastor del equipo ministerial me daba el testimonio ayer y me dice, él se reconectó otra vez porque ya se había acabado el grupo, se reconectaron otra vez, tocaron a través de los medios la vida de esta muchacha, oraron por ella y Dios la hizo totalmente libre. Sí, Dios la hizo totalmente libre. Una persona que simplemente decidió poner el pie en el Jordán. O sea, que no se asustó y dijo, no, yo lo voy a hacer. No sé cómo hacerlo, pero lo voy a hacer. Sí, no lo he hecho antes, pero lo voy a hacer. Entonces, cuando tenemos esa clase de actitud, cosas sobrenaturales suceden. Sí, cuando confiamos no en lo que podemos, en lo que sabemos, en nuestra experiencia, sino confiamos en aquel que nos llamó, entonces cosas grandes suceden. Sí, y es lo que Dios nos dijo que este año iba a suceder. Vas a ver cosas que no has visto. Vas a escuchar cosas que no has oído. Y van a subir cosas en tu corazón. Vas a poder dimensionar cosas que no han subido al corazón de los hombres. Esa es la promesa. Entonces, cuando Dios promete, Él cumple. Si nosotros damos el paso, Él cumple. Dios nos ha estado moviendo en una forma sobrenatural y como lo dije hace un momento, este es simplemente el comienzo. Entonces, iglesia, si tú no estás todavía en un grupo, conéctate. Porque Dios lo que está haciendo, lo que ha comenzado, esto va con toda, como dicen por ahí. Dios va a seguir haciendo cosas maravillosas. Tengo otro testimonio de una hermana que nos decía, yo estaba sentada en el training, en el entrenamiento. Y usted sabe que estamos haciendo grupos de conexión un poquito diferentes, son virtuales. Entonces yo estaba sentada en el entrenamiento. Y mientras yo estaba sentada en el entrenamiento, ¿puedo dar testimonios un momentito? Bueno, yo tengo el micrófono, entonces disculpen, muchachos. Dios nos quiere hablar, iglesia. Dios está en el plan de despertarnos. Dile a la persona que está a tu lado, Dios está en el plan de despertarnos. Dios ya movió la nube, Dios levantó la nube, necesitamos ver la nube y empezar a caminar hacia ella. Dios ya lo hizo, ahora está en nosotros. Esta hermana me decía, y entonces yo veía eso y en mi corazón había un dolor, porque yo decía, yo no sé hacer esto, yo no puedo hacerlo, yo no sé cómo hacerlo. Dios, por favor, no permitas que yo no pueda servirte, porque en mi corazón está servirte, yo amo servirte, yo quiero servirte. Pero esta forma, esta metodología no la conozco, me siento incómoda, no puedo. Dice ella que cuando terminamos el tiempo del training, del entrenamiento, dice que ella estaba sentada ahí y miró el suelo. El Espíritu Santo la llevó a mirar el suelo, el piso ahí. Dice que empezó a ver los cables y el Espíritu Santo le habló y le dijo, de ahora en adelante, esas serán mis venas. Eso fue todo lo que le dijo. Dice que en ese momento ella sintió algo que la movió tan tremendamente que hasta lloró de la emoción de lo que Dios le había entregado en ese momento. Usted puede pensar en lo que Dios le está diciendo a ella. O sea, a través de los medios voy a hacer cosas que nunca he hecho. A través de los medios voy a llevar vida a lugares donde nunca había llegado vida. A través de los medios voy a llegar a vidas que nunca yo había llegado, en formas como nunca lo había hecho. Déjeme decirle, iglesia, lo nuevo de Dios ya está aquí. Ella dice que salió contenta y como que restaurada, renovada. Llega el martes, día de su grupo de conexión. Dice, yo le estaba orando al Señor porque yo no sé cómo hacerlo.
Yo no sé cómo hacerlo, pero quiero hacerlo. Y entonces nos cuenta que a las 3 de la tarde alguien tocó a su puerta. Tum, tum, tum. Y le dijo, mira que vengo en este día a enseñarte a usar este sistema. A mí me suena como que Dios mandó un ángel por ahí, porque Dios está interesado en aquellos que se interesan por Él. Y dice que estuvo 1 hora y media aprendiendo a usarlo. Estoy hablando de una hermana que nunca había usado esto. 1 hora y media. Entonces Pau me llama en la noche, porque no tuve oportunidad de estar en ese grupo, pero Pau estuvo y me dijo, fue impactante, diga conmigo, impactante. Yo ver como que Paola también estaba como que será que sí, será que no, no, recuerde, no sabemos lo que ha pasado detrás de cortinas, no sabemos lo que Dios ha estado haciendo, we don't know. Ella se conecta pensando que quién sabe qué va a pasar, pero Dios la sorprende y le muestra y dice, y la hermana simplemente cogió el teléfono y pum, vámonos. Y puso el video y hizo la oración y todo. Dice, le faltó solamente un paso, pero lo hizo absolutamente todo y Dios se movió increíblemente. Se conectaron 6 personas en ese grupo, se quedaron afuera 7 y un grupo nació ahí en ese mismo lugar, bueno, en esa misma conexión en el país de Ecuador. ¿Sería que Dios estaba pensando en esas personas cuando le envió ese ángel a ella para que le enseñara? ¿Sería que Dios estaba pensando en esas personas cuando le dijo, mira los cables, por ahí van a correr mi sangre de ahora en adelante, por ahí voy a correr, por ahí va a correr el mensaje, por ahí voy a hacer cosas maravillosas? ¿Sería que Dios estaba pensando en esas personas? Absolutamente sí. Pero solamente tomó una persona que escuchó la voz de Dios y sin importar sus falencias o las cosas que no podía, no sabía hacer, dijo, Dios, yo estoy aquí. Heme aquí, envíame a mí. ¿Y saben qué Dios hizo? Respaldó. Diga conmigo, respaldó. Porque Dios siempre va a respaldar a aquel que da el paso. Dios siempre va a respaldar a aquel que da el paso. Entonces, el día de hoy con esto les quiero decir es que vamos muy bien y estamos muy contentos de lo que Dios está haciendo. Dios nos dijo que iba a hacer cosas desconocidas, que iba a llevarnos a vivir y a tener experiencias diferentes. Dios ya lo está haciendo. Hemos caminado en un mes donde hemos visto la gloria de Dios ya, y lo que viene va a ser aún mayor, si usted lo cree. Lo que viene va a ser aún mayor. Ahora, el día de hoy, para terminar esta serie de enseñanzas de cómo Dios quiere que hagamos, qué Dios quiere que hagamos, todas estas instrucciones que Dios nos ha dado, yo quiero hablar acerca de una historia que para mí es increíble. Y realmente yo creo que para usted es increíble. Porque es algo que pasó una vez y no ha vuelto a pasar. Sucedió una vez con un hombre como usted y como yo, y que yo sepa, en toda la historia de la humanidad nunca volvió a suceder. Algo increíble, algo sobrenatural. Sabemos que Dios escogió, ¿cuántos discípulos? 12, ¿verdad? 12 discípulos, todos súper diferentes, todos súper especiales en su propia manera. Pero siempre para mí hubo uno que sobresalió. Sí, había uno que sobresalió. Habían 3 que eran los amigos íntimos de Jesús, ¿verdad? Pero inclusive entre esos 3 había uno que sobresalía. O sea, de los 12 había uno que sobresalía. Había uno que se veía más, había uno que se notaba más. Ahora, cuando miramos a este hombre, lo que más me impacta, que me gusta tanto, es que fue un hombre que logró tantas cosas tan gloriosas, tan sobrenaturales, pero era un hombre tan hombre, era un hombre tan humano, era un hombre tan normal. Cuando yo pienso en la normalidad de él y en todas sus fallas y en todas sus cosas, me puedo relacionar mucho con él, porque era un hombre común y corriente, así como usted y así como yo, pero tenía algo especial, algo glorioso, así como usted y así como yo. ¿De quién ustedes creen que quiero hablarles en este día? ¿De quién? De Pedro. Y no voy a hablar mucho de Pedro. De hecho, hay predicaciones increíbles acerca de Pedro. Hay cosas que él logró a través de su forma, de su carácter, de su humanidad, que fueron increíbles. Inclusive
cosas que logró y enseñanzas que tenemos de él cuando actuó con cierta inmadurez también, porque era tan hombre, era tan normal. Pero Pedro es uno que, de hecho, de las personas que me gustaría hablar con cuando llegue al cielo. Yo tengo mi lista. Jesús primero, pero Pedro está entre los 5 primeros que quiero ver. Así me dejan. Porque aún en su humanidad, el tipo fue tan usado por Dios. Aún con todas sus fallas, aún habiendo negado al Señor 3 veces, igual Dios lo usó en una forma tan poderosa. Algo tenía Pedro, algo había en él. Algo había en él que causaba que el Señor lo quisiera usar. Había algo en él especial. Había algo en él diferente. Había algo en él. Lo vemos porque pues Pedro era un simple pescador. Pero Dios lo convirtió en una de las piezas más claves en lo que Dios haría en el mundo, en cambiar el mundo. Pedro. Y hay una historia, y esa es la historia donde me quiero basar el día de hoy, que es sorprendente, donde vamos a ver una sola cosa. Si no, no voy a traer un montón de cosas. Una sola cosa que tenía Pedro, que si usted no la tiene, es bueno que se lo pida a Dios. Y que si usted la tiene, la aproveche. ¿Por qué? Porque lo va a llevar a ver cosas sobrenaturales en este año de lo desconocido. Amén. Y si no la tiene, va a impedir que usted vea cosas sobrenaturales. Sí, va a impedir que usted vea la gloria de Dios en formas mayores. Quiero que vayas conmigo a la Biblia. Vamos a leer el libro de Mateo. Libro de Mateo, vamos a estar en el 14, en el capítulo 14, en el versículo 22. Y vamos a leer hasta el 31. Bien, Mateo 14, 22. Y la palabra de Dios dice ahí: inmediatamente después, déjelo ahí un momentito para darles el marco. Inmediatamente después de que Jesús hace un milagro increíble. Dice la palabra que habían 5,000 hombres en un lugar siguiéndolo. Con sus mujeres y sus hijos no había comida. Y Él los alimenta a todos a través de ¿qué? De dos panes. ¿Cuántos panes? 5 panes y 2 peces. Los alimenta 5,000. O sea, ven la gloria de Dios en una forma sobrenatural. Él, Pedro, el resto de discípulos ven la gloria de Dios. Entonces dice la Biblia, inmediatamente después de este acontecimiento, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca. Jesús insistió. Esa palabra insistió ahí me llama la atención, porque es como que ellos no querían, pero Dios, o Jesús les dice: sí, vayan, súbanse en la barca. Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a su casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. A mí me parece muy chistoso algunas cosas que Jesús hace. ¿Sí? Porque Jesús insistió. Right? O sea, Jesús les dijo: vayan, hagan esto. O sea, súbanse en ese barco. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía lo que estos manes o lo que estos hombres se iban a encontrar? Sí, pero Jesús insistió porque Jesús quería que ellos pasaran por ahí. Jesús insistió porque Él quería que ellos pasaran por ese tiempo, porque Él quería mostrarles algo sobrenatural. Jesús insiste en nuestras vidas porque Él sabe que tal vez vamos a pasar situaciones difíciles, que tal vez vamos a batallar con cosas, pero Él insiste que hagamos cosas porque Él quiere mostrar su gloria. Él quiere sacarte del lugar de tu zona de comodidad porque Él quiere mostrar su gloria y su poder. Jesús insistió que se fueran y realmente Jesús los mete en este barco y los envía hacia un lugar donde iban a pasar tiempos complicados. Jesús insistió. Versículo 24, mientras tanto,
los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, o sea que parece que Jesús espera un ratico para que ellos la vean duro por un tiempo, ¿sí? Para que ellos pasen un tiempo complicado. ¿Usted alguna vez ha sentido que Dios lo ha llamado a hacer algo y después cuando está en medio de hacerlo siente como que todo se enloquece? Como que todo se está viniendo al suelo, pero Dios lo llamó, o sea, Dios le dijo que lo hiciera. ¿Será que Dios está simplemente esperando que usted cree un poquito más de fe? Que usted active un poquito más su fe, que usted recuerde quién fue el que lo llamó y se afirme en la palabra que Él le dio. ¿Será eso? Dios a veces permite esas situaciones para que nosotros veamos para arriba. Versículo 25, a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados porque están viendo algo que nunca han visto. Diga conmigo, nunca han visto caminar a alguien sobre el agua. O sea, hay viento, hay olas y allá viene Jesús caminando sobre el agua. That is crazy. Esa es una de las cosas más increíbles. Viene Jesús caminando sobre el agua. Quedaron aterrados, al igual que muy probablemente usted queda aterrado si ve caminar a alguien sobre el agua. Y clamaron, es un fantasma. No lo podían dimensionar que era Jesús. Pero Jesús les habló de inmediato. Y dice, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo. No tengan miedo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. O sea, no se preocupen porque llegó aquel que tiene el poder para hacer que todo esto que está sucediendo cambie para bien de ustedes. Llegó el que tiene el poder para hacer que todas estas olas, que todo este viento cesen. Llegó el que tiene el poder. No tengan miedo, tengan ánimo. En la vida necesitamos hacer cambios, exchanges. ¿Alguien me ayuda? Intercambios. Y ahí es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes tienen que tener un intercambio porque yo estoy aquí. Lo que tienen adentro es miedo, es temor, pero yo ya estoy aquí. Entonces tienen que cambiar eso por ánimo, por confianza, tranquilos. Yo estoy con ustedes. Entonces, aquí es donde entra Pedro en la escena. Entonces Pedro lo llamó Señor, porque él ya lo había notado. Él ya sabía quién estaba hablando. Jesús le dijo, ten ánimo, no tengan miedo. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Si realmente tú eres el que está hablando, entonces que yo pueda hacer lo que tú estás haciendo. Entonces permíteme a mí bajarme de esta barca y empezar a caminar sobre el agua también. Pedro, ¿cuántos harían eso? Según esto, en porcentaje no sé, pero 1 de 11 tienen esta clase de actitud. Porque los otros 11 estaban en la barca aterrorizados. Pero siempre está ese que sobresale. Y Pedro dice, no. Si tú eres el Señor, entonces si eres realmente tú, yo te pido que me permitas ir allá donde tú estás. Yo quiero caminar sobre el agua. Los otros estaban atrás, asustados, muertos del temor. Pero Pedro dice, no, aquí hay una oportunidad. Si Pedro ve una oportunidad de experimentar algo sobrenatural. Dice la palabra, versículo 29. Sí, diga conmigo, sí. Ven, dijo Jesús.
Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Interesantemente aquí, cuando usted mira el título, dice Jesús camina sobre el agua. Y ese título es impactante. Amén. Pero cuando yo lo leo, yo veo que Pedro caminó sobre el agua. Porque Jesús es Jesús. ¿Sí me entienden? Jesús es 100% hombre, Él es 100% Dios. Jesús caminar por el agua, bueno, yo puedo creer eso. Pero que Pedro camine por el agua, es otro cuento. Que Jesús haga maravillas es creíble, increíble, pero lo podemos creer. Pero que Jesús haga maravillas a través de nosotros, ese es otro cuento. Porque nosotros nos conocemos, porque nosotros sabemos que la Biblia dice inclusive, aunque hagas todo lo que tienes que hacer para agradar a Dios, todo eso es un trapo de inmundicia. O sea, todo eso es nada. Inclusive haciendo todo, es solamente por la gracia y el amor de Jesús que somos justificados y Dios nos mira como justos. No por nada que hagamos. Entonces imagínense, si Jesús lo hizo, es Jesús. Pero cuando Pedro lo hizo, es un poquito diferente. Y entonces yo quiero que miren esa actitud de Pedro. Esa actitud el título que le puse a esto, no encontré una mejor palabra y lo puse así intencionalmente porque quiero que se recuerde siempre, es bold. Ese es el título de esta enseñanza, bold. Miren ahí, bold. Diga conmigo, bold. Entonces Pedro era bold. Y usted dice, ¿cómo así, calvo? Porque solo los calvos. No. ¿Qué está enseñando este hermano? Bold. La palabra bold, diga conmigo, bold. ¿Sí? Pedro era un hombre que era bold. La traducción de la palabra bold es audaz. Audaz, diga conmigo, audaz. Es una persona atrevida en el buen sentido de la palabra. Es una persona valiente. Es una persona lanzada en el buen sentido de la palabra. Eso quiere decir bold. Pedro tenía mucho de eso. Lo vemos en todos lados de la Biblia. Esa boldness, ¿no? Esa audacia a veces lo llevaba a cometer errores, pero esa audacia también lo llevó a ver cosas sobrenaturales como esta. Él dice, yo te vi, ahí estás Jesús, ok, pero si eres tú yo quiero andar sobre el agua. Entonces Jesús le dice, sí, ven, note algo, la idea de andar sobre el agua no fue de Jesús, fue de Pedro. ¿Será que a veces Dios pone deseos en nuestro corazón porque Él quiere que nosotros le pidamos por esos deseos? ¿Será que a veces esa es la forma como Dios nos habla? Él nos llama a través de un deseo que pone en nuestro corazón. Y eso fue lo que sucedió aquí. Pedro lo ve y él tiene un deseo en su corazón, porque no es como que Jesús le dijo, si quieres ver, hijo mío, que soy yo. En español castellano. Entonces, ven y camina sobre el agua. No. Pedro tiene el deseo. Es tan importante estar tan pendientes de los deseos de nuestro corazón para pedirle al Señor que ¿será que esto eres tú? Porque si eres tú, entonces yo necesito moverme. Hay personas aquí que tienen deseos en su corazón que los callan. En vez de pedirle a Dios si es Él, entonces simplemente, no, esto es muy complicado. Andar por el agua, hacer un grupo de conexión, orar por una persona. No, ¿cómo se le ocurre? Predicar la palabra, no, deseos en el corazón que Dios te está poniendo ahí porque Él quiere que hagas cosas para Él, porque Él quiere que hagas cosas maravillosas en el nombre de Jesús. Entonces Pedro se baja de la barca. Cuando miramos esta barca, ¿qué quiere decir esa barca para nosotros? Bueno, para los 11 era el lugar de protección.
Eso era lo que aseguraba que ellos no se iban a hundir, que no se iban a morir. Ese era el lugar de firmeza, aunque no era firme, porque estaban lejos de tierra firme, pero era el lugar de comodidad, ese. Y después vemos el mar, que es lo desconocido, lo que no sabemos, donde no sabemos lo que va a pasar. Pero según la palabra, es solamente cuando entramos ahí donde vemos las maravillas de Dios. Es solamente cuando entramos ahí, cuando pisamos el agua, cuando creemos que Dios nos está llamando a hacer algo, donde vemos y experimentamos lo sobrenatural de Dios. Déjame decirte algo, iglesia. En la barca nunca vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver destellos, vas a ver cositas, vas a ver de lejos, vas a ver cómo el otro camina sobre la mar. Pero es cuando das el paso que entonces lo sobrenatural se activa a favor tuyo. Es donde das el paso que entonces lo sobrenatural se activa a favor tuyo. Es donde empiezas a realmente caminar por fe, sin temor, confianza en Dios. Es ahí, es simplemente ahí. Por eso digo que Pedro tenía algo tan sobrenatural, tan hermoso, que era eso, esa audacia, ese poder decir yo lo voy a hacer y tirarse. Porque hay gente que dice yo lo voy a hacer, pero tiran a otro. ¿Sí? Es el típico Isaías al contrario. Heme aquí, pero envía a este. Heme aquí, pero él lo va a hacer. No, Dios está hablando a ti. He puesto cosas en tu corazón, he puesto deseos en tu corazón, te estoy llamando. Quiero hacer algo sobrenatural, no solamente contigo, porque a veces tenemos eso. Hablamos con mi papá ayer acerca de la mentalidad americana. La mentalidad americana es dar. Diga conmigo, dar. La mentalidad latina en muchos casos, que no es una mentalidad, o que es una mentalidad que nos ha perseguido por muchos años, por siglos. Nuestra mentalidad no es dar. Nuestra mentalidad es recibir, pedir. Entonces, ¿qué sucede? Esa mentalidad entra a lo espiritual también. Entonces Dios te está llamando porque Él no solamente quiere que recibas. Usted no está entendiendo esto. Dios no solamente quiere que recibas, Él ya te dio. Él quiere que transformes tu mentalidad y empieces a dar de lo que Dios te ha dado. Él quiere que transformes tu mentalidad y empieces a entregar lo que Dios ya te dio. Si ese aplauso es para Dios, déselo más fuerte. Yo sé que es temprano, pero ahí pégale a la persona que está a su lado y dígale: despierta. Necesitamos cambiar nuestra forma de ver las cosas. Oye, yo quiero recibir de Dios, amén, pero yo quiero ser un canal también de bendición. Yo no puedo quedarme en una silla recibiendo toda la vida. Dios, yo creo que cuando entremos allá y cuando allá se pase lista, definitivamente a tu nombre feliz vas a responder. Pero cuando te sienten en la silla y te pidan cuenta por lo que Dios te ha dado, yo no sé si vas a estar tan feliz. Porque Dios te va a decir: ¿qué estás dando? ¿Qué estás dando, iglesia? O sea, ¿qué estás dando? Estamos en un tiempo nuevo. Estamos en un tiempo glorioso. Estamos en un tiempo donde Dios va a poner la palabra en todo aquel que preste sus labios. Oiga lo que dije: en todo aquel que preste sus labios, Dios va a poner la palabra. Porque la palabra ya está ahí. Entonces lo único que hace, esa palabra se va a manifestar. Pero tienes que ser audaz. Pero tienes que ser bold. De la misma forma que fue Pedro. Tienes que dar el paso. No te puedes quedar atrás. No puedes quedar solamente recibiendo y recibiendo y recibiendo. Porque va a llegar un momento donde todo eso que sabes de nada te va a servir. Mira que la palabra habla acerca de los fariseos. Recibían, pero nunca daban. No tenían frutos. ¿Cuántos fariseos hay aquí? Ninguno. Pero la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. O sea, por lo que entregan, no por lo que reciben. Oh, that's crazy.
Mira que no he anotado nada de esto, no sé qué van a recibir los de la tarde, pero Dios te va a juzgar no por lo que recibes, sino por lo que das, por lo que entregas. Es tiempo, iglesia, de que nos levantemos en audacia, que creamos que Dios nos está llamando y empecemos a dar los pasos, que venzamos el temor. ¿Cuántos quieren vencer el temor? Amén, eso quiere decir que si hay temor, está bien, es normal. Pedro pide lo imposible, o sea, sale de él, no de Jesús. Jesús le dice ven y él se lanza. Es hermoso ver que Pedro, cuando Jesús lo llama, él va. Nosotros, muchas veces Jesús nos llama y entonces empezamos, bueno, voy a orarle al Señor a ver si esto es de Dios. Imagínense, Jesús te está llamando a hacer algo y tú no, voy a orarle al Señor. ¿A cuál Señor? Si ya el Señor te está diciendo que lo hagas. Y a veces nos cubrimos, ¿no? Es que es en el tiempo de Dios. Es in God's time. Okay, yo no creo en un Dios que te dice, yo quiero hacer algo con esto, pero ¿sabes qué? Vamos a esperar un ratico. Yo quiero hablar a través de ti, pero ¿sabes qué? No todavía. Hay tiempos para diferentes asignaciones, definitivamente. Pero yo soy de aquellos que piensa que cuando Dios da una palabra, Él conoce. Y que cuando uno es audaz y toma esa palabra y se mueve, o sea, sobre esa palabra, entonces aquel que te llamó te va a respaldar. Porque Dios no va a ir en contra de su palabra. Él no te va a decir, ven, hazlo, y después te deja solo. Ups, no lo dije. No, si Él lo dijo, Él te va a respaldar. Entonces, realmente el tiempo de Dios, ¿qué tiempo es? Yo creo que el tiempo de Dios se activa cuando nosotros nos disponemos. Entonces Dios hace algo ahí, algo poderoso. Necesitamos pedirle al Señor que sea, poder ser más audaces. Pedro no hizo lo otro que muchos tenemos, y es poner tanta lógica a la cosa, ¿no? Y analizamos tanto. ¿Cuántos analíticos hay aquí? ¿Sí? Levante su mano, sí. Están mal, pero está bien. No, mentiras. No es malo ser analítico. El problema es ser sobre analítico. ¿Sí? No es malo analizar. No es malo pensar. Pero el problema es cuando analizamos sobre. O sea, cuando nos pasamos analizando. ¿Qué tal si Pedro dice, bueno, yo pedí que si era Jesús que pudiera andar sobre el mar? Yo pedí eso y ya me llamó. Y entonces ya me como que, pero ¿y que si me mojo? Estas sandalias son nuevas. ¿Sí me entiende? Estas sandalias son, ¿qué tal si? No, ¿y qué tal si va y no es Jesús y entonces yo termino ahí ahogado? ¿Y cómo voy a quedar con todos estos locos que me ven a mí como líder porque me ven tan cerca de Jesús? ¿Y qué va a suceder? Y empieza a sobreanalizar. Le aseguro que no se lanza, nunca en la vida. Porque ¿sabe qué pasa? Que el sobreanalítico, él mismo crea una serie de argumentos contrarios. Escuche esto. El sobreanalítico crea una serie de argumentos contrarios, una serie de argumentos en contra de él que muchas veces son solo de la cabeza. Entonces crea esta serie de argumentos, bloques, y entonces simplemente queda él mismo se impide de lograr hacer lo que Dios quiere que haga. No es Dios ya dio la palabra. Pero el sobreanalítico, él mismo se impide de que Dios pueda hacer lo que él quiere hacer con él. Entonces es bueno analizar, pero no sobreanalizar. Porque cuando sobreanalizas, tú mismo te autobloqueas. Tú mismo te autoimpides el avance. ¿Sí?
El sobreanálisis te quita la audacia, porque la audacia es una cosa que tienes en un momento. Pedro fue audaz en momentos como en este, ¿sí? Pero en otros era como más gallina, ¿sí? Pero en este en específico fue audaz y caminó sobre las aguas. El día de hoy Dios te quiere decir algo. Yo quiero hacer un intercambio. Este no soy yo, es Dios. I want to make an exchange with you. I'm calling you, you know it. Te estoy llamando, tú lo sabes. I want to make this exchange. Yo quiero hacer este intercambio. I want to take all the fear, and I'm saying this in English so you can understand me. Lo estoy diciendo en inglés y estoy aquí poniéndome en evidencia de cuán poco hablo inglés. Por ti. So I'm making a fool of myself here because I know I speak a little funnier than all of you wonderful people out there. But I'm doing that because God wants to talk to you. There's a new generation here, youth generation, kids. And God is telling you something today. He wants to make an exchange in your life. Oh, I feel the Holy Spirit today. Yo siento a Dios aquí. I want to make an exchange. And I want to take all your fear. I want to take all that fear that keeps you from taking steps towards what I want to do with you. And I want to take that fear away. And I'm going to put something different, which is boldness. That fear is going to be taken away. And my spirit is going to fill you with boldness. El intercambio que Dios quiere hacer el día de hoy es sacar todo temor. Sacar todo temor y poner audacia en su pueblo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. Cuando tú dices, a mí me da miedo salir de la barca, a mí me da miedo hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, entonces no te estás moviendo en el Espíritu Santo. Si la primera cosa que sale de tus labios es terror, oye, es que a mí me da terror hacerlo, el Espíritu Santo no está ahí. Ay, pastor, ¿verdad? Si no, no está ahí. Porque el Espíritu Santo no nos ha dado temor, no nos ha dado espíritu de temor. El temor no cabe en una persona que cree que está cimentada en el Señor. No cabe. Van a llegar pensamientos tal vez de temor, pero no los vamos a vivir, no vamos a practicar el temor. Amén. So today, entonces el día de hoy yo le invito a que se ponga de pie. I want you to stand up because there is going to be an exchange here. I'm not sure if this is why you came to church today or to hear what you just heard, but this is exactly what God wants to give you. He wants to give you boldness. ¿Cuántos quieren ser audaces para Dios? ¿Cuántos quieren ser bold for God? Not bold, but you know what I'm saying. So hay todos con sus ojos cerrados. Estamos en un tiempo nuevo y es un tiempo de oportunidades. We're in a new time and it's a time of opportunities. Grandes oportunidades. Jesús nos está llamando. Jesus is calling us. Jesús nos está llamando y Él quiere hacer algo sobrenatural con nosotros. Y no solamente con nosotros, pero a través de nosotros. Pero depende de ti, de esa audacia que tengas, que vas a ir al frente y vas a decir, si eres tú, Jesús, que me estás llamando, yo voy a comenzar a dar los pasos. Y déjame decirte que con Pedro sucedió algo increíble. Era Jesús quien lo llamó. Y dice la palabra que cuando estaba caminando, porque caminó, no sabemos si fue un paso, no sabemos si fueron 2, no sabemos si fueron 10, no sabemos si fueron 50. We don't really know, porque la Biblia no lo dice. Pero caminó. Después de que caminó, dice la palabra que comenzó a mirar alrededor. Y él dijo, wow, hay olas grandes, más grandes que yo. El viento está tremendamente como con todo. Entonces algo sucedió en él, empezó a aterrorizarse.
Y a medida que empezó a tener ese temor, ese miedo, la Biblia dice que comenzó a hundirse. Entonces cuando empezó a hundirse, ¿él qué hizo? ¿Siguió mirando alrededor? No. Él clamó a Jesús y le dijo: Jesús, por favor, ten misericordia de mí, sálvame. Él ya sabía que era Jesús porque él ya había caminado por el agua. Y la palabra de Dios dice que Jesús inmediatamente lo tomó y le dijo: ¿por qué no creíste? ¿O sabe cuál es el antídoto para hundirse o para perder la fe? Es la fe misma, porque no creíste. Entonces Dios te está diciendo el día de hoy: mira, yo te llamé, tú empieza a dar pasos y vas a sentir en algún momento que la realidad alrededor tuyo va a tratar de poner miedo en ti. Pero ¿sabes qué? No te preocupes, porque yo te llamé. Entonces yo voy a ir a tu auxilio. Yo voy a ir a tu auxilio. Yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, ten ánimo. Yo estoy contigo, ten ánimo. Esa es la seguridad que tenemos cuando nos movemos en una palabra de Jesús. Esa es la seguridad que tenemos cuando nos movemos en una palabra de Jesús. Por eso ahí donde estás, iglesia, te invito a que levantes tus manos y tú le digas: Dios de los cielos, en esta mañana yo vengo delante de ti dándote gracias por tu palabra, dándote gracias, Señor, porque yo sé, Dios de los cielos, que has hablado en esta mañana, y porque yo sé que tú tienes algo preparado para mi vida que es sobrenatural, porque yo sé que tú, Señor, me estás llamando. Hoy siento tu llamado. Vamos, iglesia, levanta tu mano y dile: yo sé que hoy siento tu llamado. Yo sé que tú me estás llamando. Yo sé que tú me estás llamando, no para darme solamente, sino para recibir algo de mí, Señor. Yo sé que tú me estás llamando, no para darme, sino para que yo sea un canal, Padre Celestial, de bendición para otros, un canal de bendición para otros. Yo hoy te pido, Señor, esa audacia que tuvo Pedro. Yo te pido esa audacia que tuvo Pedro, Dios, que aun siendo un hombre, Padre eterno, un hombre con falencias, un hombre que a veces fallaba, muchas veces lo hizo. Yo te pido, Señor, que pongas eso en mí, que yo sea aquel que cuando oye tu palabra, que me muevo, Señor, independientemente de lo que tú me estés llamando a hacer. Que si es caminar sobre las aguas, que yo voy a caminar sobre las aguas. Que si es hacer algo imposible, que yo lo voy a hacer, no por mí, no por mis fuerzas, sino en tu palabra. Yo te pido, Señor, que en este momento seas desarraigando por el poder de la sangre del Cordero de Dios todo espíritu de temor, todo espíritu que me ha querido tener encerrado en un cuarto de temor. Yo te pido, Señor, que tú lo quites, lo desarraigues en mi vida, en el nombre de Jesús. Tú me quieres llevar a lo desconocido. Yo lo creo. Ahora te pido, Padre eterno, que seas tú desarraigando todo espíritu de temor. Y Padre bendito, recibo la audacia. La recibo, Señor. La recibo en el nombre de Jesús. La recibo en el nombre de Jesús. Me declaro audaz en ti, no por mis fuerzas, sino por ti, Señor. Por ti, confiando en tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo espíritu de temor en este momento lo ordenamos por el poder de la sangre de Jesús, que sea soltando todo. Y me declaro libre de eso por el poder de la sangre de Jesús. Y declaro la audacia que es dada por el Espíritu Santo sobre mi vida. La declaro sobre mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te lo pido, Señor, porque eres el único que lo puede hacer. Bendito, fuerte, santo, santo, santo. Te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria.
gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Vamos, iglesia, el cielo aquí está, ante tu gloria y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Hoy te damos gracias, Padre eterno, porque has estado en medio de nosotros y porque continúas llamándonos, Señor, hacia lo desconocido tuyo. Y porque el día de hoy pones algo nuevo en nosotros para poder ir hacia allá, para poder ir hacia allá, movernos, Señor, hacia tu propósito. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.